Nunca creí en La Llorona. Crecí escuchando su nombre como cualquier niño latinoamericano, como una advertencia más para no salir de noche, para no acercarse al río, para regresar temprano a casa. Siempre pensé que era solo eso. Un cuento heredado, exagerado, repetido tantas veces que terminó volviéndose parte del paisaje cultural. Hasta que me tocó escucharla a mí. No en historias ajenas. No en relatos de otros. A mí. Con mis propios oídos. Todo comenzó cuando acepté un trabajo temporal en un pueblo pequeño, de esos que parecen detenidos en el tiempo, donde las casas todavía tienen rejas oxidadas, calles de tierra y una iglesia que domina todo desde el centro. El lugar estaba cerca de la frontera entre dos países, un punto olvidado donde la gente pasa pero casi nadie se queda. Yo necesitaba el dinero. No hice demasiadas preguntas. Desde el primer día sentí algo raro. No peligroso. Solo pesado. Como si el aire fuera más espeso al caer la noche. Los habitantes eran amables, pero evasivos. Hablaban poco, bajaban la voz cuando el sol comenzaba a esconderse y cerraban puertas y ventanas antes de que oscureciera por completo. Yo lo atribuía a costumbres rurales, a supersticiones antiguas. Me alojaron en una casa vieja, junto al río. Una construcción de adobe, con paredes gruesas y un techo que crujía cuando el viento pasaba entre los árboles. El dueño me dijo que nadie había vivido ahí en años, pero que era segura. Me advirtió algo extraño. Nunca salgas si escuchas a alguien llorar cerca del agua. Lo dijo sin dramatismo, como si me pidiera que no dejara la estufa encendida. No pregunté más. La primera noche fue silenciosa. Demasiado. Ni grillos. Ni perros. Nada. Me costó dormir, pero el cansancio ganó. Desperté sobresaltado cerca de las 3 de la madrugada. No supe por qué. Simplemente abrí los ojos con la sensación de que alguien me observaba. Me quedé quieto, escuchando. Entonces lo oí. Un llanto. Lejano. Ahogado. Como si viniera desde muy lejos o desde muy profundo. No era un llanto fuerte. Era lento, largo, cargado de una tristeza que se metía bajo la piel. Me senté en la cama, con el corazón acelerado. Pensé que podía ser una mujer del pueblo, alguien discutiendo, alguien borracho. Me convencí de eso. El llanto se detuvo. Pasaron varios segundos. Quizá un minuto. Y entonces volvió. Esta vez más claro. Más cercano. No venía del pueblo. Venía del río. Me acerqué a la ventana sin abrirla. El vidrio estaba frío. Afuera, la neblina cubría todo, como si el agua se hubiera levantado para caminar entre las casas. El sonido parecía moverse. No se quedaba en un punto fijo. Era como si quien lloraba caminara lentamente por la orilla, arrastrando los pies. Fue entonces cuando escuché las palabras. No un grito. No un lamento exagerado. Solo una frase, dicha con una voz rota, cansada, antigua. ¿Dónde están mis hijos? Sentí un nudo en el estómago. Cerré la cortina de golpe y me alejé de la ventana. Me reí nerviosamente, tratando de quitarle peso a lo que acababa de oír. Pensé en historias, en sugestión, en el cansancio del viaje. Me acosté otra vez, dándome la espalda a la ventana. El llanto continuó durante horas. No dormí. Al amanecer, el pueblo volvió a la vida como si nada hubiera ocurrido. Salí a comprar comida y noté algo inquietante. Todos tenían ojeras. Todos evitaban mirarme a los ojos. Una mujer mayor, al verme, hizo la señal de la cruz. Le pregunté a un hombre si había pasado algo durante la noche. Me miró largo rato antes de responder. «¿La escuchaste, verdad?» No respondí. Él suspiró y bajó la voz. «Si la oyes lejos, no te muevas. Si la oyes cerca, reza». Quise irme ese mismo día. Pero el trabajo, el dinero, el orgullo me convencieron de quedarme. Me dije que solo eran leyendas. Que nada me iba a pasar. Que la Llorona no existía. La segunda noche, el llanto no vino del río.
vino del interior de la casa. No podía creer lo que escuchaba. Al principio pensé que era mi imaginación, algún crujido de la madera vieja o el viento colándose por las rendijas. Pero no. Esta vez era un llanto distinto. Más cercano. Más desesperado. Como si alguien estuviera dentro de la casa, moviéndose entre las habitaciones, pero invisible. Cada sollozo se sentía dentro de mi pecho, vibrando en mis costillas, helándome la sangre. Era imposible no escucharlo. Era imposible no sentirlo. Me levanté con cuidado, tratando de no hacer ruido. Cada paso que daba parecía multiplicarse en eco dentro de la casa. El llanto se interrumpió por un instante, y luego volvió, más fuerte, más angustioso. Y entonces lo sentí. Un frío intenso en la nuca, como si alguien respirara detrás de mí. Me giré de golpe, pero no había nada. Solo la penumbra, las paredes desnudas y el viento que se colaba por las ventanas. Decidí encender la luz, aunque no había electricidad estable en la casa. Usé mi linterna. Su luz corta iluminaba los rincones, proyectando sombras largas y torcidas. Caminé por el pasillo principal y no vi nada fuera de lo normal. Solo los muebles cubiertos de polvo, los cuadros antiguos en las paredes, y la sensación de que algo me observaba desde cada sombra. Entonces lo escuché de nuevo, justo detrás de mí, en la habitación donde había dejado mis cosas. La voz, quebrada y débil, apenas susurró: ¿Dónde están mis hijos? Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. La voz no venía de ningún lugar específico, parecía rodearme, filtrarse por debajo de las puertas, por las grietas del piso. Me arrodillé en el suelo, intentando calmar la respiración, pero era imposible. Cada vez que intentaba moverme, el llanto se hacía más intenso, más desesperado, como si supiera que quería escapar. No podía quedarme allí. Corrí hacia la puerta principal, solo para darme cuenta de que estaba cerrada. No estaba cerrada con llave, simplemente bloqueada. El pomo no giraba. Lo intenté una y otra vez. La Llorona estaba dentro. La sentía. Podía sentir como cada sollozo vibraba en la madera del piso, en las paredes, en mi propia piel. Y entonces escuché algo que me heló la sangre. Un golpe seco detrás de mí, seguido de pasos lentos que se acercaban. Nadie podía caminar tan silenciosamente y sin embargo, alguien lo hacía. Tomé la linterna y empecé a correr hacia la cocina, buscando alguna ventana o salida. Las lágrimas me nublaban la vista, no por miedo, sino por la incredulidad de lo que estaba pasando. Intenté abrir la ventana más grande que daba al patio, pero estaba atascada. Fue en ese momento que la vi. Apenas un destello a través del reflejo en la pared de la cocina. Una figura alta, delgada, cubierta con un vestido blanco desgarrado, pelo negro cayendo sobre su rostro. Su rostro, o lo que podía ver de él, era pálido, sin ojos claros, solo sombras oscuras donde deberían estar, y una boca que lloraba y gritaba al mismo tiempo, formando un sonido imposible de describir. La sensación de desesperación que emanaba me hizo caer de rodillas. Todo mi cuerpo temblaba. Cada músculo gritaba que corriera, pero mis piernas no respondían. Intenté gritar, pero mi voz se perdió en un sollozo propio. La Llorona avanzó hacia mí con pasos que parecían flotar sobre el suelo. No pisaba nada, solo se acercaba, arrastrando una tristeza tan intensa que sentí que me aplastaba el pecho. ¿Dónde están mis hijos? Repetía, y cada vez que lo hacía, sentía como si alguien me tocara el hombro con dedos helados. Me giré para escapar hacia otra habitación, y fue allí donde lo escuché. Voces infantiles, suaves, llamándola, llorando. Parecían venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Y en medio de todo, una frase clara. Mamá, ¿por qué lloras? El aire se volvió pesado, como si la misma casa respirara con ella. Traté de alejarme, de huir, de gritar, pero no podía. Cada paso que daba era como arrastrarme en un sueño del que no podía despertar. Entonces, el llanto se detuvo. Todo quedó en silencio. El mundo dejó de respirar por un momento.
Solo estaba yo, temblando, escuchando los latidos acelerados de mi propio corazón. Y de repente, una risa cortante y hueca rompió la quietud. La Llorona estaba cerca, demasiado cerca, y pude ver sus manos alzarse, largas, huesudas, extendiéndose hacia mí. Intenté retroceder, pero tropecé y caí al suelo. La linterna rodó, iluminando su rostro por un segundo. No era humano. No era de este mundo. Su llanto se convirtió en un grito que atravesó mis oídos, y entonces todo quedó en negro. Me desperté horas después, fuera de la casa, tendido en el barro del patio. La primera luz del amanecer bañaba el río. Estaba solo. Todo parecía normal, pero no podía moverme. El miedo aún me paralizaba. Miré hacia la casa. Las ventanas estaban cerradas, la puerta principal abierta. Nadie adentro. Todo parecía como si nada hubiera pasado. Caminé hasta el pueblo, temblando, sudando, sin poder explicar lo que había pasado. Los habitantes me miraron con expresión seria, casi acusatoria. La mujer mayor me tomó del brazo y dijo: si alguna vez la escuchas de nuevo, no corras. No mires. Y nunca, nunca intentes acercarte. No entendí del todo lo que quería decir. Solo asentí, con la cabeza baja, y me fui a mi alojamiento temporal, sin atreverme a mirar atrás. Pero algo había cambiado dentro de mí. La sensación de que alguien me seguía, aunque estuviera solo, no me abandonaba. Esa noche, intenté no dormir. Intenté mantener la luz encendida, mantuve todas las ventanas cerradas. Y entonces lo escuché otra vez. Esta vez no era afuera. Estaba en el techo, en el piso de arriba, sobre mi habitación. Sus pasos arrastrándose lentamente, acompañados por su llanto eterno. Y yo sabía que no se iría hasta que yo la viera. Hasta que la enfrentara. No podía moverme. Cada músculo de mi cuerpo estaba congelado por el miedo, pero mi mente corría a 1000 por hora, buscando alguna salida, alguna explicación, alguna manera de escapar de aquel tormento que no parecía tener fin. Los pasos en el piso de arriba continuaban, arrastrándose como si alguien caminara sobre la madera vieja sin hacer ruido, y el llanto, ese llanto que perforaba los huesos, se acercaba más. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y todo lo que existía en el mundo fuera yo y esa presencia que respiraba desesperación. Finalmente, tomé valor y decidí subir las escaleras. Cada peldaño crujía bajo mi peso, y con cada crujido, el llanto se intensificaba. No era un sonido constante, sino irregular, pausado, con momentos de silencio que te hacían temblar más, como si la misma casa jugara con mi mente. Cuando llegué al segundo piso, el pasillo estaba vacío. No había luces, no había movimiento. Solo el eco de mi propia respiración, y el frío que penetraba los huesos. Y entonces, en el extremo del corredor, lo vi. Allí estaba, de pie frente a una puerta cerrada, su vestido blanco manchado de barro y agua, su cabello cubriendo parcialmente el rostro, y esa figura delgada que parecía doblarse de dolor con cada sollozo. Pero lo que más me aterró fue que sus ojos, si se podía llamar así, parecían mirarme a través del alma. No veía pupilas ni iris, solo un vacío negro que absorbía todo. Y mientras la miraba, comprendí algo. No estaba llorando por tristeza común. No estaba llorando por pena. Estaba llorando por algo mucho más profundo, mucho más antiguo, por rabia. ¿Dónde están mis hijos?, dijo nuevamente, y esta vez no fue un susurro ni un lamento. Fue un grito que resonó dentro de mi pecho, haciendo que me doblara de dolor. Cada palabra vibraba, cada sílaba dolía, y sentí que mi cordura empezaba a resquebrajarse. Intenté retroceder, pero mis pies no respondían. Estaba atrapado, no por paredes ni puertas, sino por algo invisible que me obligaba a enfrentarla. Fue entonces cuando la escuché hablar de otra manera, entrecortada, más humana y aterradoramente familiar. Te estaba esperando. La frase no tenía destinatario, pero lo sentí como un golpe directo a mí, como si hubiera estado esperándome a mí, desde siempre, y ahora finalmente nos encontrábamos.
El aire se volvió más denso, casi líquido, y cada respiración era un esfuerzo enorme. Sentí que el tiempo se estiraba, que cada segundo duraba una eternidad, mientras ella se acercaba lentamente, flotando, arrastrando los pies, sin hacer el más mínimo ruido que no fuera su propio lamento. De repente, algo cambió. Una puerta al final del pasillo se abrió sola. Un viento frío surgió de ella, apagando mi linterna y dejando todo en una oscuridad total. Solo quedaba su figura, difusa, entre sombras y neblina que parecía surgir del piso mismo. Los sollozos se convirtieron en gritos desgarradores, y voces infantiles comenzaron a mezclarse con ellos. Escuché risas cortas, susurros de nombres que no reconocía, lloriqueos de niños que parecían llamarla, rogándole que los sacara de algún lugar invisible. Y entonces lo comprendí. No eran solo historias. No era solo un espíritu. Era un lugar de dolor, y yo acababa de entrar en él. Quise huir, pero el piso bajo mis pies parecía haberse transformado en barro, en algo viscoso que me atrapaba. Cada intento de movimiento era inútil. La Llorona se acercaba, y cada paso que daba hacía que el eco de sus hijos llorando se multiplicara, llenando toda la casa, saturando mis sentidos, haciéndome dudar de mi propia realidad. Intenté gritar, pero la voz no salía. Intenté correr, pero las piernas no respondían. Y justo cuando sentí que todo iba a terminar, que iba a perderme para siempre en ese horror, escuché algo distinto. Un llanto diferente, uno humano, real, que venía de la habitación contigua. Era un niño. Pequeño, frágil, llorando. Llamándome. Sin pensarlo, corrí hacia esa voz, sin importarme el miedo, sin importarme nada, solo buscando algo que me diera esperanza. Abrí la puerta y lo vi. Un niño de unos 7 años, con ropa sucia, empapado y temblando. Me miró con ojos grandes, asustados, y dijo apenas un susurro: «Ayúdame, ella me quiere llevar». En ese momento, sentí un nuevo terror, más profundo que cualquier cosa que hubiera sentido antes. La Llorona apareció detrás de él. Su rostro ahora completamente visible, pálido, distorsionado por el dolor, los ojos huecos clavados en mí, su boca abierta en un grito que no era solo su llanto, sino la desesperación de siglos. Intenté agarrar al niño, pero no podía moverme, como si un hilo invisible nos uniera a los dos, inmovilizándonos, obligándonos a enfrentarla. El llanto del niño se mezclaba con el suyo. El llanto de la Llorona con la súplica de su hijo perdido. Y de repente entendí algo que me heló hasta la médula. No estaba sola en esa casa. Nunca lo estuvo. Todos los que habían escuchado su historia, todos los que habían sido advertidos, todos los que habían salido del pueblo de alguna manera, habían sido parte de esto, atrapados en su dolor, como testigos de su venganza y su tristeza. Intenté rezar, gritar, pedir ayuda y la única respuesta fue el sonido de su llanto, cada vez más fuerte, más cercano, más imposible de ignorar. Y en medio de todo, me di cuenta de que la única manera de sobrevivir no era correr, era enfrentarla. Sabía que no podía correr más. La Llorona estaba demasiado cerca, y su llanto llenaba cada rincón de la casa, cada rincón de mi mente. Su voz resonaba dentro de mi cabeza, en mis huesos, en cada latido. ¿Dónde están mis hijos? Intenté calmarme, respiré hondo, y comprendí algo terrible. No podía pelear con ella. No podía razonar, no podía huir. La única opción era enfrentarla, mirarla, sostener su mirada y de alguna manera, devolverle lo que había perdido. El niño seguía temblando a mi lado. Sus ojos eran un reflejo de mi propio miedo, y sentí una responsabilidad abrumadora. Si la Llorona se lo llevaba, no habría regreso. Y entonces, algo dentro de mí cambió. Dejé de sentir miedo por mí mismo y empecé a sentirlo por él. Lo tomé de la mano, aunque no sentí calor, no sentí fuerza, solo un hilo débil que conectaba nuestras voluntades. Respiré profundo y dije lo primero que se me ocurrió: «Tranquila, vamos a ayudarte». Ella se detuvo por un instante.
Su figura flotante, temblorosa, apenas visible en la penumbra, giró lentamente hacia mí. Sus ojos huecos se fijaron, y por un momento, el tiempo pareció congelarse. Pude ver su dolor, su furia, su pérdida eterna. Y entonces comprendí algo que nadie me había dicho. La Llorona no atacaba por maldad. Atacaba por desesperación. Por vacío. Por hijos arrebatados por la vida o la muerte, por traición y abandono. Y ese llanto, ese sonido insoportable, era un grito de ayuda, no de odio. El niño me apretó la mano. No me dejes, susurró. Sentí que mis piernas funcionaban de nuevo. Caminé hacia ella, lentamente, con el corazón en la garganta, consciente de que un solo movimiento en falso podía desencadenar algo irreversible. Cada paso que daba hacia la Llorona hacía que el aire se volviera más pesado, más frío, más opresivo. Sentía el dolor de sus pérdidas como un peso tangible sobre mis hombros. Y entonces hice algo que jamás imaginé. Levanté la voz, no para gritar, sino para hablar con calma. Ella está aquí, yo estoy con ella. No necesitas más dolor. No estás sola. No entendí de dónde salió el valor, pero era la única forma de romper el hechizo de terror que me mantenía paralizado. El llanto cambió. Se volvió más suave, más humano. Sus pasos se detuvieron. Su rostro, todavía pálido, todavía terrorífico, se inclinó hacia mí. Y en ese instante, vi algo que nunca olvidaré. Sus ojos huecos, por un segundo, mostraron un destello de humanidad, de madre, de mujer que había sufrido lo imposible. El viento que salía de su vestido levantó el polvo del piso, y por un momento, la casa dejó de ser un lugar de terror y se convirtió en un lugar de dolor compartido. El niño me miró, y pude sentir su alivio, su miedo mezclado con esperanza. La Llorona extendió sus manos hacia nosotros, y cuando las rozaron, no sentí frío ni muerte. Sentí tristeza, arrepentimiento y un suspiro profundo que pareció absorber siglos de llanto. Y entonces, sin previo aviso, desapareció. Como humo que se disuelve en el aire, como un sueño que se rompe al despertar. Todo quedó en silencio. Salimos de la casa al amanecer. El río brillaba con la luz del sol y el aire ya no estaba cargado de presencias invisibles. El niño me tomó del brazo y me sonrió tímidamente. Gracias, dijo. No supe qué responder. Mi voz seguía atrapada por la experiencia. Caminamos hacia el pueblo, donde los habitantes nos esperaban con miradas cautelosas. La mujer mayor me tomó de los hombros y dijo, con voz firme. Has hecho lo que pocos logran, has hablado con ella y sobrevivido. Pero recuerda, nunca la busques, nunca la llames. Su dolor es eterno. Regresé a la casa solo unos días después, solo para recoger mis cosas. Cada habitación parecía igual, pero diferente. Como si la presencia hubiera estado allí, observándome, evaluándome, y finalmente me hubiera permitido ir. Caminé hacia el río, mirando la corriente que reflejaba la luz del sol. Y en un instante, juraría que vi una figura lejana, flotando, con su vestido blanco ondeando en la brisa. Susurró algo que no pude escuchar, pero supe que era un adiós. Nunca he vuelto a esa casa. Nunca he vuelto al pueblo. Pero cada vez que escucho un llanto lejano cerca de un río, cerca de un bosque, en la noche cerrada, siento el frío en el pecho y sé que ella todavía busca. Todavía llora. Todavía pregunta por sus hijos. Y yo sé que si alguna vez la escucho cerca, no hay manera de escapar excepto enfrentándola de nuevo. Desde ese día, cada historia de la Llorona que escucho en Latinoamérica me resulta diferente. Cada versión, cada pueblo, cada río parece tener un fragmento de su llanto eterno. Y cada vez que cierro los ojos, puedo escucharla, flotando entre la bruma, llamando, buscando, llorando. Pasaron semanas antes de que pudiera dormir una noche completa. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba ese llanto lejano mezclado con el murmullo del río. Incluso en la ciudad, lejos de la casa y del pueblo, la sensación me seguía.
No podía explicarlo, pero sabía que ella todavía estaba ahí, flotando entre la bruma, buscándome, recordándome lo que había visto. Una noche, mientras revisaba unos documentos en mi apartamento, escuché un golpeteo en la ventana. No era fuerte, solo un toque rítmico, casi tímido. Me levanté despacio, y al mirar, vi algo imposible. Un destello blanco moviéndose entre las sombras del callejón. No era un reflejo de la luz de la calle ni un gato. Era ella. La Llorona. Sus pasos silenciosos, su figura flotando, su cabello cubriendo su rostro. Y lo peor, su llanto comenzó de nuevo, esta vez más cercano, como si viniera desde dentro del edificio. Sentí que mi corazón se detuvo. No podía respirar. No podía moverme. Intenté racionalizarlo. Era la luz, era la imaginación, era cualquier cosa. Pero entonces, un susurro atravesó la habitación, detrás de mí. ¿Dónde están tus hijos? Me giré de golpe. No había nadie. Solo la sombra de la cortina moviéndose con el viento. Pero el aire estaba helado, denso, imposible de ignorar. La Llorona estaba allí, en algún lugar, atrapando mi mente, doblando el espacio alrededor de mí. Intenté salir, correr, escapar del edificio, pero las puertas se cerraron de golpe. No había llaves, no había ventanas que abrieran. Estaba atrapado, como aquella primera noche en el pueblo. Decidí enfrentarla de nuevo. Respiré profundo y grité: no quiero hacerte daño. No estoy aquí para lastimarte. El llanto se detuvo de inmediato. Un silencio profundo llenó la habitación, tan pesado que sentí como si la gravedad misma hubiera aumentado. Y entonces, por un instante, vi sus ojos huecos, brillando tenuemente en la penumbra. No había odio en ellos. Solo tristeza. Dolor. Y un vacío tan enorme que casi me hizo llorar a mí también. No sabía qué hacer. Entonces recordé al niño del pueblo. Recordé lo que funcionó. La compasión, hablar con ella, reconocer su dolor. Me arrodillé, aunque temblando, y dije con voz firme: sé que has perdido mucho. Sé que tus hijos no están contigo. Pero no necesitas seguir llorando sobre los vivos. Ellos no volverán, pero tú puedes descansar. Puedes dejar que tu tristeza se libere sin arrastrar a otros contigo. La figura se quedó quieta. Su llanto disminuyó hasta convertirse en un sollozo apenas audible. La habitación parecía más ligera, el aire más cálido, aunque todavía helado. Por un segundo, sentí algo casi humano. Un suspiro profundo que atravesó mi pecho y me dejó temblando. La Llorona no estaba ahí para atacarme. Estaba ahí para buscar compañía en su dolor. Y luego desapareció. Como siempre, como uno que se disuelve, dejando solo la sensación de vacío, la bruma de su llanto aún resonando en mi mente. Me levanté lentamente, incapaz de creer lo que acababa de vivir. Sabía que no era un sueño. Sabía que no podía ignorarlo. Había algo real, ancestral, eterno, en esa figura que lloraba por sus hijos. Desde entonces, cambié. No hablo de lo sobrenatural con ligereza. No hablo de leyendas sin pensar en ellas. Cada río, cada bosque, cada sombra que se mueve en la noche me recuerda que hay cosas que no entendemos, que no podemos controlar. La Llorona es más que un espíritu. Es la tristeza hecha figura, la desesperación que camina entre los vivos, recordándonos que algunas pérdidas nunca se curan. Y cada noche, cuando el viento sopla por mi ventana y escucho un llanto distante, sé que ella todavía está ahí. No buscando venganza, no buscando terror. Buscando lo que perdió. Buscando a quienes puedan sentir su dolor, para no estar sola en su condena eterna. Nunca pensé que volvería a escucharla, pero sucedió. No fue en un pueblo olvidado, ni cerca de un río tranquilo. Fue en mi propia ciudad, en mi propio apartamento. Esa noche, el viento soplaba con fuerza y la lluvia golpeaba los cristales de la ventana. Cerré todas las cortinas y me aseguré de que no hubiera nadie afuera, pero el sonido apareció igual.
Un sollozo largo, desgarrador, que atravesó el metal de las persianas y se filtró en mis oídos como un cuchillo. No corrí. No grité. No había escapatoria. Me quedé allí, inmóvil, escuchando cómo su llanto se acercaba, cómo parecía rodearme por completo. La primera vez pensé que podría enfrentarla, que podía razonar con ella. Esta vez sentí que su dolor era más intenso, más oscuro, más hambriento. La luz de la habitación parpadeó y por un instante vi su silueta reflejada en el espejo del pasillo. Su cabello negro cubría su rostro, su vestido blanco flotaba como si estuviera sumergida en agua, y sus manos se extendían hacia mí, pálidas, huesudas, reclamando algo que yo no podía darle. ¿Dónde están tus hijos?, murmuró, y la frase se repitió en un eco interminable que me hizo doler la cabeza. Intenté hablar, intentar calmarla, hacer lo que funcionó antes, pero el miedo me bloqueó. Esta vez no estaba sola. Sentí otros murmullos, otras voces que no recordaba haber escuchado antes. Niños. Muchos niños. Llamándola. Llorando. Suplicando. Sus voces se mezclaban con la de ella, y la realidad empezó a desdibujarse. Las paredes se ondulaban, los muebles parecían flotar, y yo estaba atrapado en medio de un río de lamentos. El llanto cambió de tono. Ya no era solo tristeza. Ahora había enojo, frustración, desesperación. Sus pasos comenzaron a acercarse, aunque no podía verlos sobre el piso. Solo sentía como la gravedad misma se inclinaba hacia mí, como el aire se volvía más frío, más pesado, hasta que sentí que no podía respirar. Me arrodillé, incapaz de sostenerme, temblando, con lágrimas corriendo por mis mejillas. Y entonces ocurrió lo impensable. Vi sus ojos. Huecos, pero brillantes con algo que nunca había visto antes. Reconocimiento. Sabía quién era yo. Sabía que la había escuchado, que la había enfrentado antes. Pero no era suficiente. Su dolor seguía siendo infinito. Y mientras yo intentaba levantarme, su llanto se transformó en grito. No un grito humano, no un lamento. Un sonido que perforaba la realidad, que hacía vibrar las paredes, que se metía en la carne y los huesos. Intenté taparme los oídos, intentar escapar, pero fue inútil. El sonido me paralizó, y por un momento supe lo que millones de personas habían sentido a lo largo de los siglos al escucharla. Miedo puro. La certeza de que no hay refugio, de que no hay final, de que la llorona nunca deja de buscar, nunca deja de llorar. El suelo bajo mis pies se volvió líquido, y por un instante juré que me estaba hundiendo en algún tipo de río invisible. Su figura se acercó, y justo cuando pensé que todo estaba perdido, escuché un susurro entre el llanto. Gracias por recordarme que todavía alguien escucha. El mundo se detuvo por un instante. Y luego todo desapareció. El silencio volvió, pesado, absoluto, como si la tormenta hubiera absorbido su presencia. Me levanté lentamente, incapaz de comprender si había sobrevivido o si todavía estaba atrapado en alguna ilusión. Miré alrededor. Todo estaba igual, como si nada hubiera pasado. Pero sabía la verdad. No importa dónde estés, no importa cuán lejos corras, ella siempre está ahí, llorando, buscando, esperando. Desde esa noche, cada río me recuerda su llanto. Cada sombra en la noche me recuerda su presencia. Cada historia que escucho sobre la Llorona, ya sea en pueblos olvidados de Latinoamérica o en relatos modernos, me hace estremecer. Porque sé la verdad. Su dolor es eterno. Su llanto nunca termina. Y si alguna vez escuchas un sollozo en la oscuridad, incluso lejos de cualquier río o pueblo, recuerda, no estás solo. Ella está cerca. Siempre. Y su búsqueda continúa.